saludos y me da gusto saludar esta mañana a Ariana Ortiz Bollín, analista soberana de México por parte de Moody's Investor Service. ¿Cómo estás, Ariana? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Muy bien, gracias. Gracias por tomar la llamada. Preguntarte, Ariana, ayer hacen y presentan un análisis, bajan obviamente la perspectiva de crecimiento de México de 1.3 a 1%. ¿Cuáles son los elementos que plantearon en donde, bueno, pues hablan de este bajo ritmo de crecimiento? Sí, hablamos de que bajamos nuestra perspectiva de crecimiento porque nosotros estábamos esperando que para al menos a finales del 2019 la inversión privada y el gasto del gobierno mostraran algunas señales de recuperación. Y esto iba a tener ya un impacto para el 2020. Esto es algo que todavía no se da y por lo tanto tuvimos la contracción en el 2019 y tiene un impacto de arrastre para el 2020. Consideramos que incluso el 1% tiene riesgos a la baja, porque para que se dé ese crecimiento tendríamos que ver en algún punto de este año una estabilización de la inversión privada, y si bien no una franca recuperación, al menos sí que dejara de contraer la inversión privada, que ha sido el principal factor detrás de esta caída. También el 2020 tendríamos que ver que el consumo, que se ha mantenido relativamente saludable y estable, no se deteriore y que el gobierno comience a gastar más cerca de su presupuesto, que es algo que tampoco se ha dado. Entonces, digamos que el 1% todavía tiene riesgos a la baja. Qué importante lo que mencionas, Arián, porque justo hoy que se reporta la venta de autos nuevos en México, pues lo que se observa es que en enero hubo una caída de 6%, digamos, como un elemento que hay que tomar en cuenta en el consumo. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el año pasado la Secretaría de Hacienda tenía otras proyecciones con respecto al presupuesto? Finalmente cerramos con una caída de 0.1%, como bien sabes, y ahora Hacienda mantiene su proyección de crecimiento en 2% para el presupuesto. ¿Qué implica esto desde la óptica del análisis que hacen ustedes en términos de pues la distorsión que genera entre lo que espera Hacienda y lo que ocurre en la realidad? Sí, así es. Esto implica que es muy probable que el gobierno esté siendo optimista al calcular los ingresos que va a recaudar, dado que la actividad económica va a ser más baja de lo que ellos esperan. Y esto implicaría que para cumplir sus metas fiscales el gobierno o tendrá que recortar aún más el gasto, lo cual tendría un impacto negativo otra vez en crecimiento, o si no, tendría que no cumplir sus metas y aumentaría entonces el gasto y por lo tanto la deuda. Entonces, por eso ahí es la importancia de esta baja de crecimiento para la calificación, que quizás un año no es tan relevante, pero si tienen más de un año con crecimiento bajo, esto tiene sin duda una presión importante para las finanzas públicas. Por supuesto. Y en ese sentido, ¿qué ocurre del lado de la acción de calificación, es decir, modificar el A3 con perspectiva negativa que tiene México? Sí, el A3 con perspectiva negativa lo asignamos en junio del 2019 y hemos dicho que en Moody's nos tomamos 12 a 18 meses para evaluar si las cosas han evolucionado como estábamos esperando, mejor o peor, y entonces tomar una decisión con la calificación. Este cambio en el crecimiento es una noticia negativa, pero sigue estando relativamente en línea con lo que nosotros esperábamos. Pero bueno, las presiones están aumentando, entonces no es lo suficientemente negativo como para que nosotros adelantemos nuestra decisión y seguimos con esa visión de tomar una decisión cerca de los 12, 18 meses después de asignar negativo. Ahora, un elemento que ustedes ayer comunican, pues es que naturalmente no debería ser así, pero en México el arranque de una administración siempre es, tiene como consecuencia un menor ritmo de crecimiento económico. Sin embargo, en el arranque de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues es el dato más débil, digamos, solo superado por Vicente Fox, pero en esos tiempos pues se dio la recesión en Estados Unidos, es decir, en 2001. ¿Cómo se explica esta debilidad en el arranque de Andrés Manuel López Obrador que lo distingue de los otros arranques? Sí, y gracias por mencionar ese punto, porque sí es cierto, el primer año de gobierno siempre es un año en el que se está acostumbrando la administración, están entendiendo cómo hacer gobierno, hay muchos cambios de personal, etcétera. Entonces hay un elemento ahí que es común en algunas otras partes del mundo. Pero lo que hemos visto es que la inversión en particular se contrajo de manera pronunciada y la caída es mucho más grande incluso que en la administración de Fox cuando se dio una recesión en Estados Unidos, lo cual no es el caso en México. El entorno externo en México en el 2019 fue relativamente favorable y creemos que va a continuar siendo en el 2020. Entonces, nosotros lo explicamos como
una reacción adversa de los inversionistas al mensaje de este gobierno, a señales encontradas. Hay miedo de que haya grandes cambios en regulación, en políticas públicas, y muchos inversionistas y empresarios prefieren esperar y tener mejor claridad de cómo va a ser el ambiente regulatorio, cómo van a ser las políticas, y deciden no tomar una decisión de inversión que de por sí, cuando un inversionista, un empresario invierte, eso ya consigue un riesgo, ¿no? El riesgo de esa decisión de inversión. Si a eso le agregas un entorno complicado políticamente y de política pública, pues eso es lo que está haciendo que la gente no invierta. Estoy hablando esta mañana con Ariana Ortiz Bollín, es analista soberano de México por parte de Moody's Investor Service. Arian, saber, por un lado, ¿hay algún elemento que pudiera pensar que nos sorprenderíamos al alza? Es decir, a lo mejor la ratificación del TEMEC, que pues prácticamente ya nada más falta Canadá, o que el gobierno federal esté pensando en cambiar totalmente de señales, porque sí que me sorprende el que la Secretaría de Hacienda pues mantenga este 2%, que se encuentra al doble del promedio que vemos, pues ya lo decían ayer ustedes, pero el FMI también proyecta un avance de 1%, en fin, los analistas del Banco de México, y Hacienda dice, yo tengo otros datos. ¿Hay algún elemento que pueda hacernos pensar que pudiera sorprender? Es decir, que esté ahí contenido y que si todo sale perfecto, pues pudiéramos tener una mayor actividad económica. En relación a lo del TEMEC, nosotros pensamos que la mayoría de los analistas, de los inversionistas, de la gente que hace estas evaluaciones de crecimiento, ya lo tenía incorporado, porque desde 2018, cuando los países acordaron el TEMEC, sabíamos que lo iban a aprobar. Pensamos que quizás iba a haber retrasos, pero no que no iba a haber acuerdo. Entonces, no creemos que va a haber digamos, una sorpresa positiva por ese lado. Entonces, tendría que ser alguna señal muy distinta a la que estamos recibiendo del gobierno que pudiera ayudar al sector privado a reactivar. O si bien que el sector privado se acostumbrara a este nuevo entorno y aún así tomara decisiones de riesgo en algunos sectores que percibiera que no van a tener cambios. Esto es otra posibilidad. Por otro lado, preguntarte, y por último, ¿cómo observas a Pemex? ¿Cómo ven a Pemex? Porque tiene una vinculación directa con las finanzas públicas. Sí. En el caso de Pemex no ha habido noticias adicionales que cambien nuestra visión. O sea, como sabes, Pemex tiene muchos problemas arrastrados de muchos años, en los cuales no hay suficiente inversión para ayudar a que la empresa estabilice su producción. La producción sigue bajando y por eso nosotros creemos que la empresa, si es que quiere cumplir sus propias metas de producción y reservas, requiere más apoyo del soberano, y esa es otra de las razones por las cuales tenemos una perspectiva negativa para el soberano, de que hay la posibilidad de que ayude más a Pemex y eso le cueste al gobierno. Hasta ahora el apoyo no ha sido tan significativo en términos monetarios, pero eso puede tener implicaciones negativas para el desempeño de Pemex. Entonces estamos esperando resultados del cuarto trimestre, sobre todo en abril se muestran las reservas probadas, y eso nos va a dar una buena idea de, con los montos de apoyo que ha recibido hasta ahora Pemex y con los cambios de administración y cambios de gobierno, cómo ha mejorado la empresa. Entonces, digamos, seguimos a la espera en ese sentido. Por otro lado, ha habido noticias positivas en cuanto a que Pemex ha emitido en los mercados, accesado a los mercados por su cuenta, pero esto ha sido a un costo relativamente alto, aunque, digamos, vemos bien el que haya aprovechado las condiciones financieras tan favorables que hay ahora. Sin duda. Arian, muchas gracias por tomar la llamada esta mañana. Gracias a ustedes. Saludos. Saludos, ahí escuchamos a Arian Ortiz Bollín, analista soberano de México por parte de Moody's Investor Services. Vamos a hacer un corte, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.